Desensibilización y regulación de receptores. Empezaremos con la desensibilización de receptores. ¿Qué es la desensibilización de receptores? Es un proceso biológico fundamental que ocurre cuando un receptor pierde su capacidad de respuesta a un estímulo después de una estimulación continua o repetida. Este fenómeno es importante porque ayuda a prevenir la sobreestimulación de las células y permite que el organismo regule adecuadamente las señales fisiológicas. Los tipos de sensibilizaciones. Tenemos la desensibilización homóloga. ¿Qué ocurre cuando un receptor específico se vuelve menos sensible a un estímulo debido a una estimulación continua o repetida? En este caso, solo el receptor que ha sido sobreestimulado experimenta desensibilización. Aquí tenemos a nuestra célula, los receptores y como vemos solo uno de los receptores está marcado con una X porque ha sido desensibilizado. Ahora la desensibilización heteróloga. Ocurre cuando la estimulación de un receptor no solo reduce la sensibilidad de este mismo receptor, sino que también afecta a otros receptores diferentes aunque no hayan sido directamente estimulados. Aquí tenemos igual nuestra célula y los receptores. Aquí como vemos todos los receptores están con una X. ¿Esto por qué? Este tipo de desensibilización suele implicar una cascada de señalización en la que la activación de un receptor modifica las proteínas, en este caso tenemos la quinasa, y afectan a otros receptores. Ahora les voy a explicar mejor la desensibilización homóloga. Primero tenemos a nuestra célula con sus respectivos receptores. Y ahora observamos a nuestra célula con sus receptores, pero tenemos una pelotita de color amarillo, que esta sería la que está estimulando a los receptores de nuestra célula. Y por último vemos a nuestra célula y vemos que solo uno de los receptores en específico se ha vuelto sensible, es decir, que ocurre una fosforilación. ¿Y qué es la fosforilación? En respuesta a la estimulación, ciertas enzimas pueden fosforilar al receptor. Esta modificación reduce la capacidad del receptor para interactuar con sus ligandos, disminuyendo la respuesta celular. Ahora, la desensibilización heteróloga. Primero vamos igualmente a tener a nuestra célula con sus respectivos receptores. Segundo, nuestra célula con sus receptores y de igual manera una pelotita amarilla que será lo que estimula los receptores. Y tercero, tenemos a nuestros receptores, pero ahora tenemos una estimulación excesiva de un receptor que a su vez puede afectar la respuesta de otros receptores que no han sido directamente estimulados, como se puede observar aquí. Y un ejemplo ocurre en la activación excesiva de los receptores acoplados a proteínas G. Cuando esto sucede, se activan ciertas quinasas, como lo observamos aquí, que fosforilan y desensibilizan otros receptores distintos, reduciendo su función. Es por eso que todos nuestros receptores están marcados con una X. Ahora vamos a hablar sobre la regulación de receptores. Los receptores pueden volverse más o menos sensibles dependiendo de la cantidad de estímulos que reciben, y esto es a lo que se le llama regulación. Esto permite que las células se adapten a cambios en su entorno. Por ejemplo, tenemos upregulation. Esto ocurre cuando una célula aumenta la cantidad de receptores en respuesta a la falta o disminución de un estímulo. Es como que la célula se pone alerta y genera más receptores para captar más estímulos. Y ahora tenemos downregulation. Es cuando la célula reduce la cantidad de sus receptores. Esto puede ocurrir cuando una célula recibe un estímulo continuo o excesivo. Es como si la célula estuviera agotada o acostumbrada a un estímulo y por lo tanto decide hacer menos receptores para no sobrecargarse. Ahora les explicaré mejor ¿qué es upregulation? Con un ejemplo,
tenemos cuando un paciente usa propanol, que es un beta bloqueante, por mucho tiempo. Este fármaco bloquea a los receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y por lo tanto la célula, al notar que hay menos estímulo, responde aumentando la cantidad de receptores 1 en un intento por recuperar la sensibilidad perdida. Es por eso que vemos varios receptores. Y también es importante saber que si el paciente suspende abruptamente el medicamento, habrá muchos más receptores beta 1 disponibles, lo que puede causar un efecto rebote con taquicardia e hipertensión que puede ser peligroso. Ahora un ejemplo de downregulation. Primero vamos a tener a una célula muscular lisa de las vías respiratorias del bronquio con sus respectivos receptores, como lo podemos observar. Luego tenemos que un paciente que usa agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, que es utilizado para el asma, y ante el uso constante del fármaco, ¿qué sucederá? Se provocará una disminución de los receptores beta 2 en las células pulmonares. Por lo tanto, la célula, al verse sobreestimulada, apaga algunos receptores, haciendo que el medicamento sea menos eficaz. Es por eso que en el paso número 3 vemos menos receptores en comparación a los receptores que vemos en el paso número 1.